noches para todos y todas. Bienvenidos a la segunda emisión de Conflicto de Intereses acá en la pantalla de C5N. Hasta que comience un nuevo día los vamos a estar acompañando, como siempre, con la mejor información, con mucha investigación periodística y por sobre todas las cosas con mucho análisis, intentando clarificar un poco la información. En instantes nada más, mi colega Ariel Sack va a estar contándoles algunas novedades muy importantes respecto al futuro judicial de Mauricio Macri, de la familia Macri, por sobre todas las cosas. En instantes nada más, Sofía Carán va a estar presentando lo que será el futuro de Daniel Santoro ante la justicia, procesado en dos causas. Hoy en día pronto a ir a juicio oral, ¿o no? Vamos a hablar sobre el caso de Alessio. ¿Qué pasa con el caso de Alessio verdaderamente? ¿Y quiénes son los interesados por salvar al fiscal federal Carlos Stornelli, que todavía no se entiende cómo es que sigue siendo fiscal federal? Sobre ese tema también vamos a charlar en instantes nada más con Carlos Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, que ha vivido en carne propia y que puede relatar como nadie todo el proceso de lawfare, todas las arbitrariedades que ha cometido el Poder Judicial y por sobre todas las cosas proponer, pensar hacia el futuro qué tipo de poder judicial necesita la República Argentina. Beraldi lo vio todo en los últimos 4 años y puede contar como nadie la desesperación de un abogado que va con reglas de juego que claramente se habían roto mucho tiempo atrás. Pero el hashtag de hoy ya pueden acompañarnos y les agradecemos como siempre ese acompañamiento, es privilegiados, porque señoras y señores, es momento de hablar de lo que está sucediendo, obviamente, en el campo o en un sector del campo, habría que aclarar. Y es necesario también pensar qué pasa hoy en la República Argentina, ¿no? En una Argentina que tiene casi 41% de pobres, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, que tiene un nivel de desempleo que se duplicó respecto al país que había asumido Mauricio Macri en 2015, que tiene indudablemente la caída del salario real, que tiene a los trabajadores en una situación realmente desesperante, a los trabajadores con miedo de perder el trabajo si no lo perdieron todavía, a los jubilados pensando cómo hacer para llegar a fin de mes. Una Argentina que está realmente en crisis. Una Argentina donde lamentablemente, hay que decirlo, están muriendo nenes huichís en la provincia de Salta. Una Argentina donde se ha duplicado la cantidad de pibes y pibas que van a comer a los comedores. Una Argentina que reparte tarjetas alimentarias, digo, para poder comer. Ni siquiera estamos hablando de grandes lujos. En medio de esa Argentina desesperante que vemos todos los días, que la ves vos cuando salís a la calle, que la ves vos cuando vas al supermercado, que en definitiva, indudablemente, la gran mayoría, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en esto, la está pasando un poco peor que hace unos años. Solo unos pocos la pasaron un poco mejor o bastante mejor. Y son justamente los privilegiados. Entonces vemos los privilegios que intentan mantenerse de cualquier modo. Entonces vemos de pronto que si queremos hablar de las jubilaciones de privilegio, a pedido de la oposición, a pedido de Juntos por el Cambio, que ellos fueron los que lo instalaron en la agenda, notamos una reacción, a mi gusto, completamente desmesurada, completamente alejada de la realidad, que dice no, no señores, nuestros privilegios no. Nosotros queremos seguir ganando estos cientos de miles de pesos de jubilaciones. Nosotros no queremos resignar absolutamente nada, que resignen otros. Y dicen, bueno, vamos a renunciar, porque no nos importa impartir justicia, nos importa en definitiva mantener nuestros privilegios. Y que ajusten a otro, y que sigan ajustando a los trabajadores, y que sigan ajustando a los abuelos. Digo, no importa, mientras no me toquen a mí, hagan lo que quieran. También privilegiados son aquellos que gozan de una impunidad mediática realmente nunca antes vista y que volvieron a ser la oposición que eran el 9 de diciembre de 2015, ¿no? Que de alguna manera uno dice, pero ¿cómo? Si ustedes estuvieron gobernando 4 años, ¿cómo puede ser que nadie les pase factura a nadie y que tengan el caradurismo de salir a proponer soluciones que a ustedes mismos no se les ocurrió? O que se les ocurrió, las implementaron y nos mandaron al precipicio, tirando por la borda a millones y millones de argentinos. Y privilegiados por sobre todas las cosas, ese sector chiquitito, chiquitito del campo, porque no puedo decir el campo, porque el campo es mucho más que eso. La verdad es que 14.000 productores no representan el campo, pero sí indudablemente
empujaron a buena parte de la dirigencia agropecuaria a un paro de 96 horas contra un gobierno que lleva literalmente menos de 90 días. ¿Cuántos paros le hicieron a Macri cuando subieron las retenciones? Ni uno, ni un día de paro, ni una medida, nada, de nada, de nada. Privilegiados son porque en los últimos años fueron en uno de los poquísimos sectores que mientras millones de argentinos eran empujados por la borda del sistema, pudieron ganar algo, o mucho, o muchísimo, en otros casos. Y cuando vienen a decirles, mirá, yo sé que la torta es chica, pero tenemos que repartirla aunque sea un poquito más igual, de una manera más igualitaria, un poquito menos desigual si querés. Dicen, no, señores, 96 horas de paro, 4 días seguidos de paro. Y si queremos cortar rutas, cortamos rutas y se va a pudrir todo. Si les parece, escuchen a Alejandro Dalmazo. Estuve hablando con Ernesto Tenenbaum hoy en radio. Me pareció muy interesante, por sobre todas las cosas, ver cómo este productor agropecuario, autoconvocado de la provincia de Córdoba, dice claramente, sí, gané mucho, gano mucho, no tengo por qué decirte cuánto gano. Y no tienen por qué sacarme nada porque me corresponde. Escuchalo y ahora vamos a empezar a tratar de analizar y de entender qué es lo que está pasando con el campo hoy. No, si gané fue porque laburé, porque invertí, porque me riagué, no porque me quedé... Pero todo el país labura, se mata, algunos tienen plata para invertir o no, y mucha gente perdió mucho dinero. Entonces lo que te estoy preguntando es, si ganaste, ¿cuánto ganaste? Porque si ganaste mucho, el nivel de protestar... Ahora, es una pregunta muy capciosa esa. ¿Vos te das cuenta que el único... No, es una pregunta capciosa porque no tiene respuesta, porque no me lo estás respondiendo. No, hay información privada que obviamente yo no te la voy a dar, ¿me entendés? Y es una actividad Pero privada. vos te das cuenta que cualquiera que escucha está deduciendo que ganaste mucha plata. Cualquiera que escucha dice, no dale al gato... Gané mucha plata y por eso estoy acá hoy en la ruta cagándome de calor. Bueno, muy claro, ¿no? Digo, alguien que quiere ganar y seguir ganando y no hablar de otra cosa más que de un gobierno que supuestamente les pone un impuestazo impagable. Yo hoy pensaba y me acordaba del conflicto con el campo en 2008, cuando una buena parte de la sociedad, después podemos discutir si equivocadamente o no, obviamente todos tenemos opiniones respecto a esto, salió a solidarizarse con el campo y salió a la calle y salió a protestar y salió a decir el campo somos todos. Y pensaba que hizo el campo, o estos dirigentes agropecuarios, porque insisto, no me gusta generalizar, ¿qué hizo el campo en definitiva en estos últimos años? Cuando a la clase trabajadora la ajustaron, cuando a los jubilados los ajustaron a más no poder, cuando les cambiaron la fórmula previsional. ¿Qué hizo el campo cuando se proponía un paro de la CGT? ¿Qué hicieron los funcionarios de Cambiemos que hoy apoyan el paro del campo? Esos funcionarios de Cambiemos que proponían que vos reemplaces a un docente en una escuela porque estaban luchando por su salario. Esos dirigentes de Cambiemos que hoy comparan el paro docente de alguien que gana 18.000, 20.000 pesos con el de un gran productor que exporta más de 1.000 toneladas de soja. Digo, ¿qué punto de conexión hay? Y no deja de pensar en la falta de empatía, en la falta de solidaridad, en la falta de devolución de gentilezas, incluso si querés. Buena parte de la clase trabajadora, insisto, equivocada o no, de la clase media, apoyó las protestas del campo en 2008 y salió a decir el campo somos todos. ¿Y hoy qué? ¿Qué hace el campo frente a lo mal que la pasó esa clase media, esa clase trabajadora que salió a apoyarlo? Vamos a escuchar cuáles eran los reclamos que hacía Carlos Gianisotto, titular de Coninagro. Presta atención, antes de que se tratara el tema retenciones. Habían anticipado que se iban a subir las retenciones y Gianisotto dice, se puede subir las retenciones, pero tienen que hacer ciertas concesiones. Después vamos a ver si las cumplieron, mira. Pero si, por ejemplo, el gobierno les presenta un aumento de retenciones, pero con un trato diferencial, es decir, si hay algún tipo de segmentación, ¿eso lo verían con buenos ojos? Eso es un tema para conversarlo, por ejemplo, es un tema para conversarlo. El tema para conversarlo es qué hacemos con los productores que están en aspectos de emergencia, porque hoy el aspecto climático juega un papel preponderante como nunca. ¿Qué pasa con los precios internacionales? Son muchos los temas que pueden conformar un conjunto de medidas en que un aumento de retenciones con las cuales no la compartimos pueden en una de esas ser consensuadas con nuestras bases.
Bueno, ahí lo escuchaban clarísimo. Gianni Soto dice, bueno, si nos dan ciertas concesiones y favorecen las economías regionales y esto viene acompañado de un plan para el sector agroexportador, nosotros no veríamos con malos ojos la suba de retenciones a la soja. Mirá lo que hizo el gobierno. Y después, insisto, después lo pensás, yo tengo una posición tomada, el campo tiene una posición tomada indudablemente, y es para pensarlo. 33 puntos a la soja, sube 3% para 14.884 grandes productores y beneficia al 74% restante del sector. Vamos con otra. Vos me dirás, bueno, ahí está el aumento del que hablaba Gianni Soto, que se iban a poner. Claro, pero al girasol bajaron, quedan 7%. El maíz 12% queda igual. El trigo y la harina 7%, bajan 2 puntos. Entonces vos decís, bueno, indudablemente se cumplió lo que pedía Gianni Soto de Coninagro. Sin embargo, ¿qué está haciendo Coninagro hoy? Bueno, un paro de 96 horas. El gobierno decidió hacer esas concesiones y por eso es distinta la situación a 2008. Y vos me decís, bueno, ¿y entonces por qué hay un paro del campo? Bueno, por la política. Y bienvenido sea que el paro sea político, que nadie esquive y que nadie le ponga una connotación negativa a la palabra político. El problema es que hay que hacerse cargo de los intereses, porque no todos los intereses políticos responden a intereses nobles necesariamente. La política es la gran herramienta de transformación para las sociedades, y desde la política se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo entiendo que los últimos 4 años sucedieron cosas muy malas a través de la política, puntualmente a través del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver, por ejemplo, quiénes son algunos de los referentes políticos. No sé si tenemos acá el tuit de Luciano Bugallo, diputado provincial, que estuvo hace minutos nada más en el programa de Pablo Dugan, Desafío 2020. Impresionante tractorazo en Córdoba, decía Bugallo. En estos momentos, en contra de las medidas antiproductivas de Alberto Fernández. Pero decís, de 25 productos, 20 bajaron, 4 quedaron igual y solo 1 aumentó, que es la soja para grandísimos exportadores. Medidas antiproductivas, no parece, objetivamente hablando. Esto recién empieza, muchachos, bajen impuestos porque se pudre mal. A ver, imaginémonos de pronto que Héctor Daer, titular de la CGT, dice, muchachos, dennos 50 puntos de paritarias porque se pudre mal al gobierno de Mauricio Macri, y anuncian un paro de 4 días. 4 días. La clase trabajadora no va a trabajar. ¿Qué hubiera hecho Bugallo? ¿Qué hubiera hecho? Digo, cualquier diputado, senador de Cambiemos, cualquier referente de Cambiemos. ¿No había motivos realmente de la clase trabajadora para hacer un paro de 96 horas a menos de 100 días de haber asumido Mauricio Macri con lo que se licuó el salario? Me parece que sí. Y acá tenemos la tapa del diario Perfil del fin de semana, que habla justamente del trasfondo partidario. Insisto, el paro es político. Sí, claro que el paro es político y bienvenido sea que el paro sea político. Empecemos a discutir por qué hay dirigentes políticos que representan a los que te decían hace unos meses, unos años, que estabas viviendo demasiado bien, que tenías que ajustarte, que había que pagar la fiesta. ¿Por qué no le piden lo mismo a los referentes del campo? Bueno, porque en la política hay conflictos de intereses constantemente. Y estos señores tienen realmente conflictos de intereses inconfesables, porque no pueden decir que ellos quieren que todo, que mucho, quede concentrado en unas pocas manos. Porque eso fue el macrismo, básicamente. Vamos a ver cómo le fue a los trabajadores en estos últimos 4 años, a ver si no tenían motivos para parar. Pobreza aumentó entre 10 y 15 puntos, según quien lo mida. Tomamos el Observatorio de Deuda Social de la UCA, 40,8%. Desocupación, casi 10 puntos, se duplicó. 7,6% de indigencia y el salario real cayó 23 puntos. ¿Escuchaste alguna vez un paro de 96 horas contra el gobierno de Macri? Parece que no, ¿eh? Yo no lo vi. Yo no vi al campo solidarizarse o al sector, a los grandes agroexportadores, decir, che, loco, en Argentina hay hambre, che, ajustémonos un poquito, seamos solidarios, che, solidaricémonos con la clase media que nos ayudó tanto en 2008. No los vi, honestamente. Bueno, privilegiados, como reza nuestro hashtag de hoy. Escuchalo para cerrar a José Aranda, uno de los accionistas del grupo Clarín, defender el esquema de retenciones de Alberto Fernández. Yo quiero sí hacer ahora un reconocimiento un poco para diferenciarme con este llamado al paro respecto de que la medida reciente que adopta el gobierno beneficia a economías regionales y beneficia a pequeños productores. Nosotros estamos en la economía regional, somos productores de arroz, una rebaja de 4 puntos
en las retenciones hace mucho para darle algún sentido a este negocio. Bueno, ahí los teníamos. Por eso hoy es importante que recordemos quiénes son los privilegiados de la Argentina y por eso decidimos, a modo excepcional, comenzar con un editorial que repase un poco quiénes son verdaderamente estos pocos que quieren concentrar mucho, pero mucho en Argentina, y ojalá que la cosa se empiece a dividir de una manera más equitativa, porque si no, realmente las desigualdades se van a profundizar y todos los problemas que estábamos viendo, que se agudizaron en los últimos 4 años, paréntesis, ya había problemas cuando llegó Macri, ahora todo, desde donde lo mires empeoró. Todos los indicadores salvo los de estos privilegiados. Momento de cambiar de tema, tenemos una alerta, una noticia de último momento en C5N. Alerta en C5N, exclusivo de conflicto de intereses, una declaración en la justicia en el marco de la causa peajes que complica y mucho a la familia Macri y a varios exfuncionarios. Con las novedades, Ariel Sac. Muy buenas noches, Juan. Así es, tenemos una declaración exclusiva, un testimonio, alguien que declaró bajo juramento de decir la verdad ante la justicia federal. Y lo que dijo básicamente Silvia González Napolitano, exfuncionaria de la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de defender los intereses del Estado, lo que dijo es que cuando Ausol, esta empresa vinculada en su momento al Grupo Macri, le reclamaba al Estado argentino una deuda multimillonaria, no estaba en condiciones de hacerlo. Y lo que viene a decir es que aquella demanda ante el CIADI, ante el Comité de Arbitraje Internacional, que depende del Banco Mundial, era nada más y nada menos que un montaje para que luego el gobierno de Mauricio Macri pudiera de una vez por todas pagarle 500 millones de dólares, reconocerle una deuda de 500 millones de dólares al Grupo Ausol, que había estado integrado, entre otras, por una firma del Grupo Macri. Vamos a ver la declaración de Silvina González Napolitano, quien es una trabajadora de carrera del Estado, que trabajaba en la Procuración del Tesoro y que tuvo que hablar. La citaron a declarar y le dijeron, bueno, ¿qué sabe usted de la causa peajes? ¿Por qué dejó de trabajar en la Procuración? ¿Empezamos a verlo, Ari? Así es. Me desvincularon, dice González Napolitano, hace un mes, aproximadamente, un mes después que asumiera Saravia Frías, el reemplazante de Balbín, el ex procurador, que había defendido la posición del Estado, le había dicho a Ausol, socia de la familia Macri, no señores, ustedes no pueden venir a reclamarme muchísimos años después una deuda de más de 1.000 millones de dólares. En el momento en el que me desvinculan no recibo ninguna explicación, más que el nuevo procurador del Tesoro tenía interés en nombrar a alguien de su confianza. Qué escándalo sería, ¿no?, si esto llevara la letra K. A ver, Silvina González Napolitano, para que se entienda bien, era la persona que estaba encargada de los asuntos y las controversias internacionales en la Procuración del Tesoro. Es decir, es la persona que por el Estado argentino estaba en el litigio internacional enfrentándose con Ausol, una firma que estaba integrada entre otras por Abertis, que era la demandante, que estaba reclamándole al Estado argentino durante la gestión de Mauricio Macri una deuda de 1.000 millones de dólares que finalmente fue reconocida en 500 millones de dólares, aunque, como vamos a ver ahora, no había ningún motivo sobre la mesa que llevara a esta empresa a poder hacer ese reclamo. Miren lo que decía Silvina González Napolitano. Como en este caso Abertis, insisto, socia de la familia Macri, no había reclamado previamente a los tribunales locales, la Argentina considera que no se cumplía con el requisito especial establecido por el Tratado Bilateral Argentina-España. ¿Qué dice acá? No correspondía una demanda en el CIADI. Básicamente tenemos todas las de ganar. ¿O no? Fueron a reclamar, vamos a traducir lo que dice acá, fueron a reclamar a nivel internacional sin haber pasado antes por la instancia local. Esto quiere decir que estaban haciendo algo que no se podía. Ahora, ¿por qué cree la justicia que fueron a hacer esto? ¿Por qué fueron a un tribunal internacional? Para sembrar, para generar un escenario que le permitiera luego al gobierno de Mauricio Macri justificar el porqué de una erogación de 500 millones de dólares, de la renovación de un contrato a Ausol hasta el 2030, cuando en realidad esta empresa no había cumplido con todo aquello que se le había ordenado cuando se le concedieron las licitaciones, las concesiones, de las autopistas. Seguimos. Abertis se había demorado 14 años. 14 años. Yo no puedo creer cómo el macrismo agarró y pagó, o sí lo puedo creer
si empiezo a pensar un poquito mal. Para demandar a la Argentina, porque una de las medidas tenía que ver con la crisis del 2001, por lo cual en ese contexto lo que alegaba Argentina que Abertis había incurrido en aquiescencia, por lo tanto el reclamo estaba prescrito. A ver, imagínate vos a los funcionarios, los empresarios que pertenecen a Usol, a Abertis, que era una de las firmas que le integraba, a las firmas del Grupo Macri, agazapados, esperando el momento en el que llegara un gobierno del signo político que pudiera beneficiarlos. 14 años pasaron. Apenas 3 días antes del cambio de gobierno, de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el sillón presidencial en manos de Mauricio Macri, se presentan ante el CIADI a nivel internacional y hacen esta denuncia, 14 años después de lo que es el comienzo de su reclamo de una deuda que, hay que decir, esta deuda no era tal porque ellos no habían cumplido con todo aquello que se les exigía como concesionarios de autopistas. Bueno, la verdad es que es muy impresionante y también otra persona que ha seguido bastante el tema es Sofía Karam, que tiene más novedades incluso de lo que se viene en el futuro Autopistas del Sol. Así es, Juan, buenas noches Ariel, buenas noches para todos en casa, para todas también. Y justamente estaba intervenida Autopistas del Sol Sociedad Anónima por la gestión anterior, antes de la llegada de Mauricio Macri, por todas estas irregularidades que te está contando Ariel en estos momentos. Lo primero que hace la gestión de Javier Iguacel cuando llega a Vialidad Nacional es levantar la sanción que pesaba sobre Autopistas del Sol, suspende la intervención y además facilita la entrega de estos 500 millones de dólares y la renegociación del contrato sin licitación por 10 años más. ¿Cuál es la novedad que tenemos para compartir una información exclusiva también de conflicto de intereses? Es que la verdad solamente había que buscar, porque nada es secreto. Publicado en el boletín oficial, Autopistas del Sol ha convocado a una nueva reunión de directorio para el próximo 16 de abril, Juan. 16 de abril, nueva reunión de directorios. ¿Para qué? Para distribuir dividendos. Mientras Ausol le está pidiendo a la gestión ahora de la nueva gestión de Vialidad Nacional del gobierno de Alberto Fernández subir todavía más la tarifa de los peajes, te quieren aumentar el peaje todavía más de la Panamericana, están convocando, porque dicen no nos alcanza la plata. Increíble. Pero en paralelo están convocando a una reunión de directorio para distribuir dividendos nuevamente. Atención, porque parte de los justificativos para intervenir Autopistas del Sol en su momento, del ex OCOVI, el órgano de control de concesiones viales, era que se distribuían dividendos mientras, por ejemplo, había evasión de impuestos, no pagaban el impuesto a las ganancias, mientras se dibujaba de alguna manera por parte de la compañía la distribución de dividendos con, por ejemplo, contrataciones a los propios socios para capacitación del personal. Contrataciones millonarias, o sea, con maniobras muy poco claras. Es todo sumamente alevoso, ¿no? En este caso, y siempre con el macrismo detrás, siempre detrás de estos negocios tan sospechosos, aparece SOCMA, y ni siquiera es que aparece a 10 metros de profundidad, está acá al lado, digamos. Todos sabíamos que SOCMA estaba asociado a Autopistas del Sol y que incluso vendió después de que se valorizaran muchísimo las acciones. Vamos a ver esta línea de tiempo que hizo la producción. Fíjate, 7 de diciembre de 2015, Abertis se presenta, es decir, Abertis asociada al macrismo, presenta una solicitud de arbitraje ante el CIADI y le dice: República Argentina, ustedes me deben 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios. Apenas unos meses después se presenta Balbini y dice: no, señores, vengan a discutir a la Argentina qué es lo que dice la ley. Y un mes después el CIADI dice: sí, vamos a hacer una audiencia para definir la competencia porque la verdad es que Argentina tiene razón Balbín. Balbín, al